en los que, pues, desde Carlos V en adelante, no España, a mí no me gusta hablar más de España, estoy hablando en español, no, la contrarreforma, la horrible contrarreforma que ustedes saben que desde el siglo XIII, Jean Rus y San Francisco de Asís protestaron ante la corrupción del papado que vendía absoluciones totales a los criminales y a los ladrones, que fuera con tal que le pagaran, ¿no? Entonces hubo muchas protestas contra esa corrupción del papado, inclusive había 3 papas, y se le llamó la reforma. Exigieron la reforma, ya en Hungría, Lutero en Suiza, etc. Y España, no España, Carlos V se erigió como el portabandera de la contrarreforma, es decir, son en contra de todos los que querían que el papado dejara de ser corrupto. Y entonces inventaron la Inquisición. E inventaron, además de la corrupción también, que todavía la padecemos, inventaron la absoluta renuencia a aceptar cualquier forma de pensar que no fuera la de él. Así nació ese famoso imperio en el que no se ponía el sol jamás, por el expansionismo de Carlos V, que quería expandir la religión a todos los confines del universo. Y afortunadamente nos tocó ese momento, el más negro de la historia de España, porque al llegar los españoles a América, privaba en España la contrarreforma y por supuesto no había absolutamente ninguna posibilidad de que se respetara la religión originaria de México y por lo tanto también el sistema ceremonial. Bueno, pues las leyes de Indias dividen no solamente a la Nueva España, al Virreinato de Perú, al Virreinato de Buenos Aires, de Nuestra Señora de Buenos Aires, a las capitanías generales como Guatemala, en 2 repúblicas. La República de los Indígenas y la República de los conquistadores, encomenderos y después gente de razón. Y los indígenas no podían andar a caballo, los indígenas no podían tener armas, los indígenas no podían viajar, necesitaban permiso, los indígenas tenían que vestirse de calzón blanco y camisa blanca para desaparecer cualquier liderazgo entre ellos, y pues eran los sometidos. Durante 50 años se discutió si eran hombres o animales. Hubo un gran teólogo español, Ginés Sepúlveda, que escribió un libro que se llamó La de las causas justas de la guerra contra los indios, en el que aceptaba directamente que no eran seres humanos, que eran hombrecillos, es decir, que no acababan de ser seres humanos y que por lo tanto era muy justo que se les invadiera, se les destruyera, inclusive se les cerrara en la frente con fuego candente como a las reses para que no se escaparan. Entonces, infortunadamente, la Nueva España, pues el fundamento legal son estas aterradoras leyes de India, ¿no? Hay personas que las consideran el antecedente de los derechos humanos, otras que hablan de que pues, la invasión colonial era imposible de evadir. Cada quien tiene su criterio y tan respetable es uno como el otro, ¿no? Será una discusión que nunca acabará directamente. Pero lo cierto es que las leyes de India sí dividieron a la Nueva España. Yo no entiendo cómo puede ser eso. Y entonces, la República de los Indígenas, que vivían en pueblos indígenas, siguieron ejerciendo secretamente su sistema ceremonial. En tanto que la República de los Españoles, los blancos, que así se autonombraban ellos, pues estaba el teatro criollo. El teatro criollo ha sido muy estudiado. Para bien
tomos, fíjense, 7 tomos de este tamaño, yo traje uno nada más, ¿no? 7 tomos de este tamaño, relatando la historia del teatro criollo durante 5 siglos. Y los descendientes de ese teatro criollo, pues son Emilio Carballido, Rodolfo Cini, que era mi tío, yo mismo, con Falsa Crónica de Juana la Loca. Tiene una problemática muy compleja y que no es el momento de discutir, pero en los pueblos de indios se dio otro teatro, el teatro ceremonial. El teatro ceremonial que era realmente el cemento que unía a esta nuestra cultura maravillosa. Y me voy a permitir hablar un poco de este teatro ceremonial y de la evolución de ese teatro ceremonial. Miren ustedes, en esta maqueta pues realmente pues yo la amo profundamente, aquí podemos ver lo que era el sistema que generaba las ceremonias prehispánicas, las ceremonias originales. Tenía 6 factores. El dios, esta es una hermosa talla azteca del dios Quetzalcóatl, el dios que le hablaba al Tonalcouque, al sacerdote, y esta talla es conmovedora realmente, porque pues, si la ven ustedes, está el Tonalcouque escuchando, arrobado como San Juan de la Cruz, está arrobado escuchando al Dios, ¿no? Y tiene aquí la máscara del Dios, está dispuesto a convertirse en el Dios y a escuchar los llamados de él. En el Popol Vuh hay una descripción maravillosa de este fenómeno, cuando dice que el sacerdote se acostaba desnudo en su chocita de esas chocitas mayas, en las que a mí me hicieron mi jefe, por cierto, y que a horcajadas le hablaba al sacerdote, a horcajadas de la chocita. ¿Qué quiere decir eso? Aquí está la choza, aquí está el Dios enorme, el Dios que es el universo realmente, ¿no? Entonces, ¿cómo no tener esa actitud de arrobo ante las palabras de Dios?